Muchas gracias por acompañarnos en la charla de hoy de Anne-Marie Henrich en San Pablo. En esta ocasión, Alicia Sanguinetti, hija de Anne-Marie Henrich, conversará con Pablo Di Giulio, director de la Galería Utópica, sobre la exhibición realizada por Anne-Marie en el Museo de Arte de San Pablo en 1951, la cual fue organizada por el Foto Cine Club Bandeirante y contó con más de 100 fotografías exhibidas. Pablo Di Giulio nació en Buenos Aires y vive actualmente en Brasil, donde desarrolla su carrera como fotógrafo iniciada en la década del 80. En el año 2007 creó la Galería Utópica, pionera en difusión y venta de fotografía vintage de Brasil y parte da iPad de Nueva York. Alicia Sanguinetti nació en la ciudad de Buenos Aires, cursó la carrera de Historia de Arte en la UBA, y se inició en la fotografía colaborando y estudiando junto a su madre Anne-Marie Henrich, y se incorporó profesionalmente a su estudio en 1963. Realizó estudios de fotografía en Alemania y en Estados Unidos, y se especializó en fotografía de danza y teatro. Colabora con publicaciones de danza en Francia, Alemania, Estados Unidos y Cuba, entre otros. Sus imágenes ilustran numerosos libros y calendarios especializados, y ha organizado y participado en numerosas muestras y exposiciones individuales y colectivas, nacionales e internacionales. Es jurado de salones nacionales y concursos internacionales. Anne-Marie y Alicia y Pablo, les cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer el espacio que nos cede la Buenos Aires Foto, la primera vez que participamos, bastante entusiasmados. Nosotros representamos a Anne-Marie Henrich en San Pablo bajo licencia de la Galería Vasari de Buenos Aires, de mi querida amiga y colega Marina Pellegrini, a la que le mando un beso grande y reconozco que si no fuera por ella esto no sería posible. Marina, beso grande. Bueno, para contextualizar un poco la historia de Anne-Marie en San Pablo, tendría que empezar a explicar un poco lo que fue el Fotoclub Bandeirantes. Rápidamente voy a hacer un resumen de la importancia del Fotoclub Bandeirantes hoy en el mercado también de la fotografía brasileña, ya que esto es una feria, es importante hablar de mercado también, ¿no? El Fotoclub Bandeirantes fue creado en 1939 en San Pablo, y entre las décadas de 40, 50, inicio de los años 60, fue la cuna de lo que se llama la fotografía moderna brasilera, la Escuela Paulista de Fotografía. Todos esos conceptos vienen de un libro que fue escrito en 1995 por Eloíse Costa y por Renato Rodríguez da Silva, que se llama Fotografía Moderna Brasileira. Eloíse es curadora del Museo de Arte Contemporáneo de la USP y también docente de la USP en San Pablo, y es pesquisadora y fue la primera estudiosa que se detuvo en el asunto del Fotoclub Bandeirantes. Entonces, todos esos términos de la fotografía moderna y la escuela paulista y todo eso viene de ese libro que fue editado en 1995. Bueno, muy bien, ese libro es de 95, quedó ahí, y 10 años después, más o menos, en 2005, Brasil tuvimos una visita de una curadora del MoMA, que es Sara Meiser, que se empezó a interesar por el Fotoclub Bandeirantes. Yo creo que ella vino haciendo parte de un giro por Latinoamérica, porque el MoMA buscaba marcas de huellas de un modernismo latinoamericano, entre aspas, un poco afuera del eje Europa-Estados Unidos. Yo creo que estuve en Buenos Aires también, bueno, ustedes me podrán decir eso mejor que yo. Pero acá ella descubrió el Fotoclub Bandeirantes, empezó a comprar obras del Fotoclub para el acervo del MoMA, incluso está organizando una gran muestra que se va a inaugurar el año que viene, probablemente.
Y atrás de ello, después, como es de costumbre, vinieron otros museos. Tate también compró varias fotos del Fotoclub. Eso llamó mucho la atención de los coleccionistas y después de algunos estudiosos y pesquisadores que retomaron ese asunto. En fin, el Fotoclub Bandeirantes se tornó un asunto también de mercado, porque si hoy se puede hablar del mercado de la fotografía en Brasil, que es muy incipiente como en la Argentina y como en todas partes en realidad, principalmente en Latinoamérica. El único, digamos que el único nicho, como se dice en castellano, el único grupo que mantiene una valorización y con precios constantes y muy bien documentados es el grupo de fotógrafos del Fotoclub Bandeirantes. Bueno, en fin, en los años 40, 50 en San Pablo había todo un caldo de cultura modernista, que era un poco el momento en que el eje cultural cambiaba de Río para San Pablo. Se nota mucho en San Pablo en esa época, muchos edificios hechos no institucionales, pero para vivienda. Empiezan a surgir esos edificios modernos. Digo esto porque la ciudad y los edificios y la arquitectura siempre fue un tema que los fotógrafos del Fotoclub Bandeirantes y los fotógrafos modernos en general siempre apreciaban mucho en sus fotos, ¿no? Entonces había un poco ese ambiente. También tenemos que considerar que en 1951 fue la primera Bienal de San Pablo, que fue donde hoy es el MASPI, que en la época fue hecho en una construcción preparada especialmente para eso, pero en la segunda Bienal, en 1953, ya fue en el Ibirapuera, en uno de los edificios proyectados por Niemeyer. O sea, ustedes, que en general ustedes saben que San Pablo, uno de los lugares más icónicos de la arquitectura moderna brasilera es el Ibirapuera, tan fuerte cuanto Brasilia, ¿no? Y en 1953, en esa Bienal, vino el cuadro de Picasso, Guernica, por eso le dicen la Bienal de Guernica, pero vino también Max Bill, que fue un artista que tuvo mucha influencia acá, entre los artistas concretistas, después con el propio Geraldo de Barros, tuvo mucha influencia la visita de Max Bill y de ese tipo de arte acá en ese momento. En el Fotoclub Bandeirantes es importante, hay una frase, Mario Pedrosa fue un crítico muy importante acá en Brasil en esa época, y él decía que Brasil estaba condenado a la modernidad. Después Elio Itisica, que es el artista que era contemporáneo de Mario, pero era más joven, obvio, decía que cuando Mario decía eso, se estaba refiriendo a que en Brasil tenían que mirar los brasileños, los artistas brasileños, no para el pasado en general, sino para el futuro. Haciendo un paralelo con la Argentina, yo soy argentino y viví ahí, me parece que una de las diferencias un poco entre Brasil y Argentina, la cuestión de la vitalización del pasado, de la mirada hacia el pasado, creo que acá no se mira tanto hacia el pasado, lo que de alguna forma tampoco es tan positivo o negativo, porque hay varias cosas que hay que rescatar del pasado, malas y buenas. La esclavitud, por ejemplo, acá es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y que marca mucho el país. Me parece que esa mirada hacia el futuro se refleja un poco entre esos fotógrafos del Fotoclub Bandeirantes también. Es una mirada que yo no estoy diciendo que el brasilero mira al futuro ahora, porque si mirara al futuro no estaríamos en la situación en que estamos, ¿no? No es necesario que haga mayores comentarios, ¿no? Pero sin duda hay una mirada menos ligada al pasado, ¿no? Creo que es una característica un poco de acá. Los integrantes del Fotoclub Bandeirantes eran en su mayor parte venían de la pequeña burguesía paulista, eran profesionales liberales, algunos empresarios, y si bien el modernismo es un movimiento artístico también, es también un movimiento social y de alguna forma político. O sea, es bueno remarcar que el modernismo del Fotoclub Bandeirantes es un poco tardío y no tiene ese componente, digamos, social que tenía el Moholy-Nagy con la Nueva Visión o Rodchenko, en fin.
es un modernismo, yo diría, un poco más inofensivo, entre aspas, pero muy representativo de un momento del país y en ese sentido muy válido, ¿no? Entre los fotógrafos había, la mayor parte eran amadores que hacían la fotografía como un hobby. El hobby de la fotografía era muy caro en esa época, entonces son profesionales liberales, arquitectos, médicos, en fin, empresarios, y algunos pocos profesionales. Bueno, Geraldo de Barros, entre todos, obviamente es el que se destaca junto con José Ortiz y Cafilo, que es el padre de Helio, porque tiene un trabajo realmente, ellos ya repartieron más para el mundo de las artes plásticas, más Geraldo de Barros. Lorca es el único fotógrafo vivo de ese grupo, que es un fotógrafo que se desligó en 1952 y fue uno de los pocos que se profesionalizó y tiene un trabajo muy importante después del fotoclub. Después está Yalenchi, que era un amador que fue velado, incluso después de muerto fue velado en el Fotoclub Bandeirantes. Farcas, que después empezó a hacer cine. Gasparian, que era un empresario pero que dejó una obra bastante consistente. Marcel Giraud, que era un catalán que después se profesionalizó y se fue a España. En fin, había algunas mujeres también, por supuesto, en segundo, tercero, cuarto plano. Ese es otro asunto que vamos a hablar más adelante. Estaba, que se llama Alice Kanji, que era una mujer de uno de los fotógrafos que se llamaba Tufi Kanji. Palmira Giraud era la mujer de Marcel Giraud, Dulce Carneiro, en fin, Madalena Schwartz. Había varias fotógrafas también, pero obviamente estaban en un segundo plano. Bueno, en 1951, el Fotoclub Bandeirantes invita a Annemarie a hacer una muestra en San Pablo, con 100 fotografías. Le pide un espacio al MASPI, que era en la 7 de abril, no era donde es ahora, todavía en el edificio de Lina Bobardi. El MASPI le cede el espacio, y es una muestra con 100 fotografías, muy importante, que Eloise Costa, que es esta pesquisadora de la que hablé hace poco, cree, que está casi seguro, que fue la primera muestra hecha por una fotógrafa en un museo en Brasil, lo que no es poco, ¿no? Bastante considerable. Hay que remarcar que en el 49 Farcas ya había hecho una exposición muy importante, que creo que es uno de los marcos de la fotografía moderna, y en el 50 Geraldo de Barros ya había hecho su exposición de las fotoformas también. Entonces en el 51 es esta gran muestra de Annemarie. Annemarie era muy respetada y era muy bien vista en el Fotoclub Bandeirantes y en los fotoclubes en general. Bueno, le voy a pasar la palabra a Alicia porque ya hablé mucho, y bueno, y Alicia, vos podés contar un poco la historia de la relación de Annemarie con el Fotoclub Bandeirantes. Mientras tanto, yo puedo poner en la pantalla el álbum. Alicia encontró un álbum que después, al final decimos en base a qué apareció ese álbum, que documenta el viaje de Annemarie a San Pablo, la muestra. Podemos mostrar alguna parte del álbum que es bastante interesante. Alicia, te la paso a vos, dale. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, y bueno, seguimos revolviendo el cajón de los recuerdos, o sea, y parece que el cajón de los recuerdos de Annemarie es inmenso. Bueno, la relación que empieza de Annemarie con el Fotoclub Bandeirante es de la época de los fines de los 40, principios de los 50. La primera muestra grande que hace Annemarie acá en Buenos Aires fue en el año 1947, en lo que fue el Salón Peusar de la calle Florida, donde presenta sus 100 fotografías. Esa misma muestra es la que posteriormente, invitada por los directivos del Fotoclub Bandeirante, parte hacia Brasil en 1951, y es allí donde se hace la muestra, y empieza toda una relación muy intensa y muy directa de Annemarie con todo lo que es el Fotoclub Bandeirante, porque a través de las distintas publicaciones posteriores del Fotoclub Bandeirante, nosotros vemos que están reflejadas siempre fotos de Annemarie, charlas de Annemarie, incluso relaciones personales cuando viene gente del Fotoclub Bandeirante a Buenos Aires,
y a su vez vuelve Annemarie, porque Annemarie no solamente hizo la muestra en el 51 en el museo, sino que ya volvimos a descubrir que en el año 50 hizo una pequeña muestra directamente en el Fotoclub Bandeirante. Yo creo que de ahí empieza ya la relación de ella con el Fotoclub. Así que, o sea, también es muy interesante en esa época porque, bueno, el Fotoclub Bandeirante nace en los años 38, pero acá ya en Buenos Aires habían empezado los fotoclubs en el 36, el Fotoclub Argentino, posterior el Fotoclub Buenos Aires, y a diferencia creo que de Brasil, o sea, posteriormente al núcleo de los distintos fotoclubes, o sea, los fotógrafos empezaron a buscar otras necesidades y otras búsquedas, y fue así como grupos que habían estado dentro del Fotoclub Buenos Aires, dentro del Fotoclub, no se separan totalmente del Fotoclub, pero sí fundan el consejo, arman la carpeta de los 10, posteriormente el grupo con Coppola y Grete forman el grupo Forum, después se hace el grupo de la nueva imagen, o sea, el grupo, hay distintas cantidades de expresiones y de búsquedas constantes y de clínicas de formación, cosa que es un fenómeno que creo, Pablo, que en San Pablo no se da. No. En Porque San Pablo es incluso, exclusivamente en el Fotoclub Bandeirantes. porque incluso cuando estuvo Susan Maisela, que venía de hacer la No, búsqueda... Sara Meister. Sara Meister, de hacer la búsqueda por México y después fue a parar a San Pablo, cuando vino acá a la Argentina, o sea, le llamó muchísimo la atención, no solamente lo del Fotoclub Argentino y Buenos Aires, sino después cómo se fue como un semillero desparramándose la formación de distintos grupos, que es incluso... Hoy en día se siguen dando, especialmente entre la gente joven, y cosa que es sumamente importante para la creación y para los vacíos que de vez en cuando vemos que se están produciendo. No, y Alicia, es interesante porque no existe, claro que existe, ¿no? Pero el término, la fotografía moderna argentina, yo nunca lo escuché nombrar, no sé, corregime vos. Yo no sé si hablamos acá así textualmente de la fotografía moderna argentina, o sea, es la fotografía, las búsquedas y las distintas raíces y los distintos encuadres que se van dando, ¿no? Sí. ¿Ponemos el álbum? Bueno, contamos. Ese álbum, o sea, muestra, o sea, Revolviendo el baúl de los recuerdos, es un álbum que yo encontré, que en un principio pensé que lo había armado Annemarie con todos sus recuerdos del viaje. Pero después viendo las inscripciones en el libro, debajo de las fotos y demás, están hechas en portugués y en otra caligrafía que no es ni la de Annemarie ni la de mi padre, por lo cual nos dimos cuenta que es un árbol que armaron la gente del Fotoclub Bandeirante para regalárselo a Annemarie cuando ellos vinieron posteriormente acá a Buenos Aires. Este es el álbum. Sí, es un álbum. Bueno, a mí Alicia me lo mostró hace poco más de un mes. Y es bárbaro, porque bueno, el propio álbum al final se nota que fue comprado en una casa muy importante de fotografía de acá. Y bueno, sí, Alicia tiene razón, no lo hizo Annemarie, pero todas las fotos que hay acá, hay muchas fotos tomadas por ella, ¿no, Alicia? Sí. Son fotos que tomó Annemarie cuando estuvo en San Pablo, no sé si en el viaje anterior o en el último viaje, que evidentemente ella se las mandó a la gente del Fotoclub Bandeirante y ellos utilizaron esas fotos chicas para ilustrar el álbum que le regalaron a Annemarie. Bueno, pasamos rápido, este es el telegrama, no teníamos mail en esa época, el telegrama que confirma la muestra de ella en el fotoclub. Y esto es bárbaro, porque esta es una foto de la expografía, no sé si se dice en castellano expografía, bueno, en fin, la forma como las fotos están armadas, y lo que uno puede ver acá, ¿no, Alicia? Es que este tipo de montaje de muestras tiene mucho que ver con esa mirada de la fotografía moderna, ¿no? No sé, ¿qué te parece a vos, Ali? Sí, supongo, sí, o sea, en general no se conoce acá mucho los montajes de las muestras de esa forma en esas épocas.
Ajá. O sea, O sea sí que me ya... acuerdo de que hay una montaje semejante de esto cuando se hizo una de las exposiciones de la carpeta de los 10 Ujú, en los salones de Sanifa, creo que eran. ujú. Estas fotos probablemente las hizo la propia Annemarie, seguro, me parece. Bueno, en fin, eso no es tan Y en importante. aquellas épocas, en los años 40 y pico, 50, sí. Sí. A ver. Y bueno, acá tenemos la relación de los trabajos, ¿no? De las 100, perdón, vuelvo acá, esta es la invitación. Y acá tenemos la relación de las 100 fotografías. Es increíble esto, ¿no, Alicia? Porque, bueno, a través de los títulos se puede reconstruir exactamente lo que fue esa muestra, ¿no? Ali, Sí, sí te escuché. sí. Bueno, pasamos a la Que hoy otra. en día, o sea, es muy difícil hacer una muestra, o sea, quizás lo que podríamos criticar un poco o sea, es una instalación muy moderna, pero sinceramente, o sea, 100 fotografías y todas colocadas una al lado de otra de esa manera, es que uno pierde un poco la visión de la obra del autor. En este caso, si fuera Annemarie o de fuera cualquier otro. O sea, nosotros hoy en día no colgaríamos una muestra de esa forma. Sí, pero si vos agarrás, viste, por ejemplo, The Family of Men, que es la muestra de MoMA, súper importante, también hicieron estos experimentos, o sea, se daba más importancia al conjunto que a la lectura de cada obra en particular, ¿no? Era una cosa, ¿no? Es muy del momento eso, ¿no? Es una visión medio un poco moderna de lo que sería una muestra, ¿no? O sea, es importante mostrar el conjunto. Yo pienso un poco como pensarían ellos, ¿no? O sea, ¿no? Pero yo entiendo lo que decís, sí, seguro. Bueno, y estas son las fotos, las 100 fotos que, bueno, hicieron parte de la muestra, ¿no? Acá está la invitación con esta foto, otra chica de ahí. Y estas son fotos que hizo Annemarie en San Pablo. La llevaron, obviamente, a todos los lugares más turísticos, en el centro. Estas son fotos de Annemarie en el fotoclub. Dense cuenta que es la única mujer, no hay ninguna mujer, ella siempre está rodeada de fotógrafos, de los fotógrafos. Ali, ¿querés decir algo de esto o no? No, nada, son las reuniones, o sea, que se ve que están dentro de, de la institución, Sí, porque no hay fotos, no son fotos de Annemarie, deben ser fotos de sí. fotógrafos del Fotoclub Bandeirante. Incluso en la de abajo se ve arriba Eduardo Salvatore, que fue el presidente vitalicio del Fotoclub durante 500 años, qué sé yo. Y era muy amigo de Annemarie, ¿no? ¿O no? Muy amigo de Annemarie. Ah. Estas son más fotos de San Pablo. Acá está tu papá, ¿no, Ali? También, sí, fueron juntos. Sí. Tipo bastante pintón, alias, ¿eh? Muy buen mozo. Seguro, claro, Ali, por eso son tan lindos ustedes. Y acá está Annemarie con más los hombres, acá siempre ella. Acá hay fotos que hizo en el Museo de Ipiranga, que es un lugar acá también turístico. Acá está ella. Interesante, acá a la izquierda, la foto de la izquierda es una foto en el centro, un lugar muy importante, y ya vemos un tipo durmiendo arriba de un banco, ¿no? No sé si lo ven ahí, se ve, ¿no? Que es algo que le habrá llamado la atención a Annemarie, ¿no? Esta es una foto que la llevaron a visitar el estudio de Chico Albuquerque, que era un fotógrafo muy bueno publicitario, un pionero de la fotografía publicitaria brasilera, que hacía parte del Fotoclub Bandeirantes. A pesar de ser un fotógrafo de una gran técnica y todo eso, él se inscribió en el Fotoclub Bandeirantes porque era el único lugar donde podía dar un poco de alas a su trabajo más creativo, donde podía discutir con otros fotógrafos sus fotos, en fin. Es importante remarcar que él fue uno de los primeros fotógrafos publicitarios, toda esa gente debería trabajar, grande parte de ellos en el estudio, o sea, tenía un estudio muy importante, ¿no? Y al mismo tiempo hacía parte del fotoclub. Estas son más fotos de San Pablo, acá la vemos a ella con la gente.
más fotos de San Pablo. Abajo dice un departamento femenino, que serían las mujeres, las esposas de los fotógrafos, obvio, que también desarrollaban ciertos trabajos sociales en el fotoclub, cuidaban de las excursiones, todas esas cosas que las mujeres hacían en esa época, ¿no? Y muchas todavía siguen haciendo, en fin. ¿Qué más? Acá más fotos de San Pablo. Annemarie con los chicos, con los muchachos. Y acá la muestra, en el MASPI. El día de la inauguración, creo que es. La inauguración, sí. Bastante bien frecuentada. A mí me encanta esta chica que está a la derecha abajo mirando. Una nena. Pero las fotos bárbaras, ¿no, Alicia? Mirá, qué bárbara las fotos, o sea, una muestra. Porque Annemarie, hay que reconocerlo, Alicia, en ese momento ya tenía 20 años de carrera, más o menos. Ya tenía un trabajo sólido, era reconocida y claramente se ve que técnicamente dominaba mucho la técnica, muy bien la técnica de estudio. En fin, todos del Fotoclub en delante siempre en ese momento tenían que reconocer eso, ¿no? Ella realmente estaba en un nivel Pero sí hay que bastante... pensar que en esa época, Pablo, o sea, Annemarie fue autodidacta. La primera vez que Annemarie parte a hacer un estudio de fotografía de Europa es en los años 50. Hasta ese entonces, o sea, está bien que ella venía con la idea de cuando vino de Europa que quería ser escenógrafa y era el estudio de la luz y todo ese tipo de cosas, pero los fotógrafos de aquella época, que fueron incluso los de la carpeta de los 10, o sea, que vinieron de Europa, la mayoría venía, o sea, se juntaron para entre ellos ir formándose y buscando nuevas rutas en cuanto a fotografía, pero todos ellos, salvo algunos que venían con algunos estudios específicos, eran todos autodidactas. Sí, seguro, seguro. Sí. Bueno, acá otra vez con los muchachos, vemos fotos de ellas en la pared. Esto ya No, es no son las de Annemarie, esos no son de Annemarie. No, hay una en el medio que sí es de ella, ¿eh? Abajo. No, Ah, ¿no? no, ¿Ese ninguna de retrato esas. no es de ella? No. Ah, discúlpame, perdón. No, está bien, tenés razón. Los muchachos, otra vez. Este es tu papá, ¿no? Ese es el buen mozo de mi papá. Sí, Álvaro Sol, bravo. Acá, bueno, también son fotos de la inauguración, todas las mujeres muy bien coquetas, ¿no? Porque era todo un acontecimiento social. Esas muestras eran muy frecuentadas. No es como hoy que no va nadie. Bueno, acá bueno, Brasil es un lugar muy, no, viste, cuando llegas a Brasil siempre los turistas los llevan lo más cerca que pueden llegar de la selva amazónica, porque está toda esa cosa de los... Entonces acá hay un instituto que se llama Butantan, que es donde están las víboras. Entonces ella obviamente hizo una visita a ese instituto, sacó unas fotos, ¿ves? ¿No? Las arañas, esa imagen del Brasil exótico que siempre aparece. En fin. Acá en el Butantan está. Bueno, y acá empieza toda la parte de prensa, que me parece que ya no es tan importante, ¿no? Es toda la parte de prensa. Lo importante, más interesante es mostrar eso, ese momento de la muestra. Ali, yo voy a introducir un poco acá por qué fuimos atrás de este álbum, que tiene que ver con la muestra que tenemos ahora, y empezamos a hablar más de Annemarie. ¿Qué te parece? ¿Quiero introducir eso? Sí, podemos hablar de la muestra que vos estás armando en la galería tuya, que además tiene que ver un poco con el libro que hiciste, con las fotos de Annemarie y las otras dos fotógrafas brasileras de la época de Annemarie. Sí, sí. Y en realidad, o sea, ese álbum apareció, o sea, Alicia me lo mostró, porque ahora en este momento tenemos en la galería, les voy a mostrar unas fotos después, una muestra que se llama Tres autores do sexo fraco. Traduciendo sería Tres autores del sexo débil, algo así. Ese nombre viene de el Fotoclub Andelante tenía una revista donde se publicaban todos los comentarios, las fotos y todo eso,
Y en 1960 yo descubrí, sin querer, yo no soy pesquisador, descubrí un texto que comenta la participación de las mujeres en el Salón de Arte Internacional de Fotografía de 1959, que era organizado por el Fotoclub Bandeirantes. Y en ese texto se refiere a las mujeres, bueno, es un poco así, bueno, ahora vamos a presentar las obras de 4 autores del sexo fraco que presentaron fotografías en la muestra, o sea, ni siquiera autoras, autores del sexo fraco. Y estamos hablando, las 4 autores, las 4 autoras, las 4 fotógrafos eran Palmira Giró, que no hace parte de la muestra, Alice Canje, que sí hace, Dulce Carnero, y Anne-Marie Enrich. Y Anne-Marie Enrich es tratada como un autor del sexo fraco 10 años casi después de haber hecho la muestra del MASPI, o sea, ¿no? Entonces el texto, que también es de Eloise Costa, que es esa pesquisadora que yo hablé de la fotografía moderna, habla y toca el asunto de la cuestión de la mujer en el Fotoclub Bandeirantes, el lugar que ocupaba, cómo era, en fin. No quiero hablar de las otras fotógrafas ahora porque no es el asunto. Voy a mostrar solo un plano de la muestra y las fotos de Anne-Marie y charlamos un poco sobre las fotos, Alicia, porque son realmente deliciosas. A ver. ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Está, chicos? ¿Se ven las fotos? Sí, perfecto, Pablo. Bárbaro, pará. Entonces, vamos. Y bueno, estas son fotos de la muestra en la galería. Muestro 2 o 3 planos más. Están mezcladas. Esta muestra fue armada por el montaje de Diógenes Moura, que es un cómplice nuestro y un gran curador en Brasil. Y él decidió, curador de fotografía, decidió mezclar las fotos de las fotógrafas y algunos retratos, lo que a mí me gustó mucho. Entonces están mezcladas las fotos. Acá vemos fotos de Anne-Marie y en el medio son 2 fotos de una de las otras fotógrafas. Este es un plano general también de la galería, con las fotos de Anne-Marie en primer plano. Y acá el título, que son los 3 autores del sexo fraco, Alice Canje, Dulce Carnero y Anne-Marie Enrich, y vemos algunas de las fotos de Anne-Marie. Esta primera foto, yo hago una pequeña introducción, vos después mandala, Ali. Es increíble, porque esta foto, yo no sé bien el año que es, pero probablemente es de los años 30. Este es Serge Lifar. 1934. 34, justo. Serge Lifar, que bueno, es un ícono de la danza internacional, y esta querida Anne-Marie, que bueno, yo soy sospechoso para hablar de Anne-Marie, porque realmente es como está en el altar de los fotógrafos, está ella, y bueno. Esta Anne-Marie en 1934, casi, qué sé yo, 20 años antes de haber hecho esa muestra en el MASPI, nos hace una imagen de esta que es, viste, es increíble, fantástica, ¿no? Y tiene que ver con toda la ligación de ella con la danza. Dale, Ali, contanos esa historia. Bueno, o sea, sí, todavía no tenía Anne-Marie su estudio, su gran estudio propio, porque esta foto fue tomada en lo que era el pequeño departamento donde vivían en la calle Paraguay con la familia, y que durante el día el living se convertía en estudio fotográfico. O sea, y ella empezó, por su relación y su amor a la escenografía, a la danza y demás, ella se contactó inmediatamente con la gente del Teatro Colón y empezó a hacer fotos de los bailarines que venían invitados al Teatro Colón, porque en esa época el Teatro Colón todavía no tenía su equipo de fotógrafos propios. Entonces Anne-Marie sacaba fotos que después eran utilizadas en los programas, en los artículos de prensa, cuando se hacían reportajes, cuando venían especialmente figuras extranjeras, no solamente bailarines, músicos, cantantes, etc. Ahora, Anne-Marie no era entonces fotógrafo oficial del Colón, no, nunca fue. No, nunca hubo fotógrafo, o sea, en aquellas épocas no había un fotógrafo oficial del Colón. O sea, Anne-Marie hacía muchísimas fotos para el Teatro Colón, porque evidentemente uno lo ve acá en el archivo, todo ese material que hay,
Y sí Ajá. existía un fotógrafo que hacía las fotos sociales de las inauguraciones del Teatro Colón, que en ese momento era fotografía Ricardo, que tenía un estudio en la calle Esmeralda, y como las inauguraciones eran todas de gala, o sea, Annemarie contaba que Ricardo tenía que ir a hacer las fotos en vestido de smoking, con frac. Muy a tono con el momento, ¿no? Bueno, Muy a tono con el momento. esto es fantástico. Esta mujer, bueno, yo cuando muestro esta foto acá, esto es un asunto en Brasil, ¿no? Esta serie de fotos, que incluso es muy bien comentada en la biografía de de Carmen Miranda, de Rui Castro. Tiene varias páginas, si no casi medio capítulo, donde se dedica a contarnos la relación de Annemarie con Carmen Miranda. Esta es Carmen Miranda. Y es increíble, cuando yo muestro esta foto acá, la gente se da vuelta porque lo que se sabe de Carmen Miranda acá es la típica imagen de Carmen con las bananas y los ananás en la cabeza, bailando, en fin. Y esta foto fue tomada en los años 30, antes del viaje de Carmen a Hollywood. Y bueno, es una serie, no es esta solo, es una serie, y es hermosa la foto, es hermosa Carmen, y es una visión de Carmen absolutamente fuera del estereotipo que se conoce acá. Es increíble esta imagen. Contame un poco esa historia, Ali. Bueno, yo mucho de esa historia no sé, sí sé que Carmen Miranda fue muy amiga de Annemarie, y especialmente también de la hermana de Annemarie, porque eran de edad más o menos contemporánea, porque el grupo de Aloha y Carmen Miranda vinieron a Radio El Mundo, a Buenos Aires, y el empresario los dejó acá en la calle directamente. Ajá. Así que Carmen Miranda se relacionó mucho con Annemarie. Annemarie en esa época hacía fotos para Radio El Mundo. Carmen Miranda y el grupo se relacionan mucho con Annemarie, y durante toda esa época que estuvieron en Buenos Aires trabajando, prácticamente Carmen Miranda estaba diariamente en el estudio de Annemarie, y siguieron la relación durante mucho tiempo hasta que, bueno, después se interrumpió cuando Carmen partió para Estados Unidos. Sí, Ali, Rui Castro dice que Carmen le enseñó a tu abuela a comer con banana. Sí, porque, o sea, mi abuela la Sí. había invitado a comer arroz con no sé qué otra cosa, y entonces Carmen sacó una banana y dijo, no, esto se come así, pisó la banana y la metió con el arroz. Que es algo, una práctica muy de acá y de ella. Carmen era, bueno, era muy, en fin, dejemos a Carmen. A ver. Esto, Ali, es un asunto. Yo quiero que hables un poco de cómo fue la muestra en el Malva, que fue ya sobre Annemarie, porque no sé si, me parece que esta imagen es muy, muy, muy simbólica de un momento. Es una mano de una mujer muy elegante, atrás hay un hombre que me parece que debe ser tu papá. Es mi papá. Sí, y Es una de las ¿cómo es? fotos emblemáticas de Annemarie, porque tiene, o sea, tiene una variación de esta foto. En una está la mano con mi papá al fondo, y en la otra está la mano, el hombre está al fondo, y hay una manzana toda comida, o sea, lo que queda del resto de la manzana. O sea, yo no sé muy bien la explicación, el por qué de Annemarie hizo esta foto, porque además Annemarie tiene una cosa que ella no contaba de lo que iba a hacer. O sea, de repente vos te encontrabas que había venido del estudio y había hecho una foto de esta manera, pero no era que charlara al respecto de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y tampoco creo que en esta época que sacó esta foto, tampoco yo le pregunté qué quería decir con esta foto. Pero eran cosas que evidentemente salían de su alma y de su creación. ¿Cuál era el mensaje? No te lo puedo decir. Cada uno le puede dar su propia interpretación. Pero parece ser una foto muy fácil de ser apropiada hoy en día por el feminismo. ¿Cuál era la relación de Annemarie con la cuestión femenina y todo eso?
Bueno, yo creo que en esa época, en los años 40, 50, no se discutía mucho el tema con la palabra feminismo ni cosa que se Sí, sí, parezca. seguro. Lo que sí sé que, o sea, tanto Greta Stern como Annemarie, o sea, será por las prácticas que venían de Europa, o sea, trabajaban en pantalones, porque no podían concebir una fotógrafa que tiene que estar inclinándose, cargando cámaras y demás, etcétera, en tacos altos y con pollera. Y en algunos sectores había caído bastante mal. A Annemarie le ha pasado de que vino un señor una vez al estudio a sacarse fotos en aquellos años y le preguntó, ¿y quién es la fotógrafa? ¿Usted? Annemarie estaba en pantalones, el tipo se dio media vuelta y se fue. Porque bueno, así también, o sea, a Grete se la criticó, a Annemarie se la criticó en aquellas épocas, en los años 50, e incluso para algunos pensaban directamente que ambas eran lésbicas por usar pantalones. Claro, yo he hablado con algunas fotógrafas acá más de esa época y en realidad yo creo que Annemarie también, ellas ni se preocupaban con esa cuestión de si eran mujeres o no, iban adelante y listo. No se ponían, ocupaban el espacio que tenían que ocupar y de hecho, ¿no? Eran feministas de hecho, sin necesitar Eran feministas de hecho levantarse y además ninguna... y dentro de los círculos que se manejaban, Mm. eran ambas muy respetadas. Sin embargo, Ali, yo he leído en algún lugar que dentro de la carpeta de los 10, por ejemplo, había, creo que fue en el catálogo del Malva, no sé, había un cierto clima un poco machista, algunos comentarios. ¿Vos sabés algo de eso? No me acuerdo, yo no soy un pesquisador, pero Mira, algo relacionado. yo no creo que haya, o sea, dentro de la carpeta de los 10, cuando se repartían las obras que habían hecho y se hacían las críticas, había críticas muy duras, pero yo no Ajá, considero que fueran críticas machistas, eran críticas entendido. muy duras técnicamente, o sea, yo me acuerdo de haber leído las críticas de Schiffer hacia unas fotos de Annemarie, incluso de Alex Klein, que hubo una discusión muy fuerte sobre el tema de las fotografías abstractas, pero no eran a nivel de un criterio machista ni cosa que se parezca. Uh-huh. O sea, entre ellos no se permitían no ser honestos frente a lo que pensaban a la obra de alguno de los otros compañeros integrantes de la carpeta. Uh-huh. No creo tampoco creo que haya existido en el Grupo Forum, ni que haya existido posteriormente en el Consejo Argentino de Fotografía. O sea, esa versión a mí mucho no me cabe. No, yo digo esto porque cuando descubrimos este texto del Fotoclub Bandeirantes, la cuestión del lugar de la mujer, mira, yo no estoy haciendo la bandera del feminismo, pero son cuestiones que hoy se están en pauta. La cuestión de la mujer en el movimiento moderno y en el caso de esta exposición, el trato que el Fotoclub dio a las mujeres, no era una postura exclusiva del Fotoclub Bandeirantes. En la propia Bauhaus, vos sabés muy bien que las mujeres no podían hacer cursos de arquitectura. Por eso se ven más mujeres haciendo tapicería y fotografía y todo eso. O sea, el lugar secundario de la mujer no era una historia solo del Fotoclub Bandeirantes, era en el movimiento moderno internacional también se ve eso, ¿no? Entonces es importante remarcar eso también, ¿no? Sí, pero yo creo que dentro del ambiente exclusivamente la fotografía acá en Buenos Aires, o sea que las distintas mujeres fotógrafas, empezando desde la época, desde Melita Lang en adelante y para más adelante Annemarie, Grete y las que vinieron después, cada una de las fotógrafas o sea, les costó, pero fueron ganando su terreno y fueron aceptadas dentro del rol que hacían. Yo me acuerdo más en la época nuestra, o sea, cuando recién empezaban a ver las mujeres, las reporteras gráficas dentro de los diarios, como Ser Nación, Clarín y demás, etc., tuvieron que pelear mucho para que les diera su lugar.
incluso dentro, no solamente dentro de la dirección, sino de los propios colegas. Sí. Bueno, este es un asunto, la cuestión de las manos es muy... Después vamos a hablar un poco más de la mano, pero Annemarie le daba mucha importancia a lo que para mí, yo también soy fotógrafo, yo hice retratos mucho tiempo y sé que a veces tenés un retrato muy bien hecho de la expresión de los ojos y las manos, como vos decís, o como me parece que decía Annemarie, parecen panqueques, ¿viste? Porque no Bueno, pueden estropear. Bueno, Annemarie siempre decía, o sea, incluso cuando charlábamos así incluso cuando yo empecé a hacer fotografía, me decía, mira, siempre o sea, hay tres cosas que son importantes en la persona que tenés enfrente. Son los ojos, las manos y los zapatos. Mirá vos, estoy totalmente de acuerdo. Este es un autorretrato con vos y con Ricardo. Contame, es hermoso este autorretrato. Contame un poco de esto, ¿sabés? ¿Dónde es esto? ¿Hay una Esto es pintura atrás? en el estudio de la calle Santa Fe. La pelota esta todavía la tenemos nosotros acá, todavía existe. Era una pelota que fue utilizada para de una escenografía de una obra, de una película que realizó Zaslavsky, y que, bueno, cuando se retiraron las cosas del estudio, la pelota esta quedó y se la quedó Annemarie. Y Annemarie jugó muchísimo con esta. Tiene toda una serie de autorretratos, de retratos y de cosas abstractas hechas con esta pelota. Y sí, o sea, ahí está Ricardo y en el fondo estoy yo. Lindo, hermoso este retrato. Y esto, el Tabarís, contame un poco de esto, Ali. Esta foto me hace acordar a esa película que se echa en Berlín, Cabaret, parece Cabaret, ¿no? Tiene toda esa onda, Cabaret, ¿no? yo creo que es un poco imitaciones de las parejas del cine de Hollywood de los años 40, 50 más o menos. O sea, porque ambos personajes, o sea, fueron primeros bailarines del Teatro Colón. No sé si esta foto corresponde a un ballet o si se disfrazaron así para alguna cosa o si se vistieron así para alguna fiesta. Ah, yo me confundí, pensé que era una foto del Tabarís, no sé, que era un ella No. tiene alguna foto pero ella llegó a fotografar gente del Tabarís no. Sí, ella hizo muchísimas fotos del Tabarís, que en esa época era famoso el Tabarís y el Teatro Casino. ¿El Tabarís qué era? ¿Un teatro? No era una especie de cabaret. Cabaret. Un cabaret. Un Cabaret. cabaret para gente fina. Sí, claro. Porque incluso si uno lee las historias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires en el Tabarís, o sea, en la planta de baja de Tabarís, que estaba con las mesas, se bailaba y demás, etcétera, iban los señores con sus esposas y con sus novias. Y en la parte alta, que vendría a ser una especie de super pullman, ahí estaban los señores, pero con sus amiguitas. No se juntaban. Con sus amiguitas es bárbaro. Bueno, y acá esta es tu tía. Sí, esta es la hermana de Annemarie, que todavía, que dentro de unos días cumple 101 años, todavía está con vida. Era bastante menor que Annemarie. Annemarie, como era muy bonita, Úrsula, la usaba muchísimo para sus fotos de publicidad y sus fotos de moda. Sí, Ali, ahora me acordé, volviendo, vos me dijiste que en el estudio con Annemarie trabajaban todas mujeres. ¿Cómo era esa historia? Sí, o sea, trabajaban mujeres en la parte, había 5 mujeres, o sea, que hacían la parte de ayudarla a ella, a sus asistentes en el estudio cuando hacía fotos, las que trabajaban como haciendo el retoque, las que atendían el público, las que hacían el archivo. O sea, el único lugar donde había caballeros era en la parte del laboratorio, cuando Annemarie no trabajaba, que trabajaba mi padre. Tenía así un asistente, un varón, y después posteriormente fue Ricardo el que manejó toda la parte del laboratorio, e introdujo todas las cosas
y fue introduciendo todas las cosas modernas al estudio, que fue Ricardo, mi hermano, el hijo de Annemarie. Esta foto es increíble. ¿Es Virginia Luque? No, es Gilda Lusek. Gilda Lusek, discúlpame. Es gracioso. Yo viví en Buenos Aires hasta de chico, la infancia, y me acuerdo que estas actrices ya eran señoras, ¿no? En los años 70, dale, como decir. En fin, yo nací en el 57, cuando tenía 60 y poco. Y jamás me imaginaba, después mirando las fotos de Annemarie, me llevaba a cada sorpresa porque eran hermosas, porque las ves en la plenitud de la juventud, y acá ves el asunto de las manos, ¿no? Cómo ella trabajó con las manos. Esta foto es increíble, ¿no? Muy linda. Bueno, esta es la tapa del libro de ella sobre la danza, ¿no? El ballet, la danza en la Argentina. Es el libro que sacó en los años de 1960, con toda una trayectoria de lo que pasó en el país, lo que había en el país en cuanto a danza, que era muchísimo, y con un texto muy bueno de mi padre, de Álvaro Sol, sobre la danza en la Argentina durante el transcurso del siglo XX. Yo creo que hay una versión de esta foto, o esta es una foto solarizada también, ¿no? Sí, porque la tapa es así y la contratapa está solarizada, es la misma imagen. Está. No. Y acá ves la atención y cómo trabaja las manos, ¿no? Porque son importantísimos. Este es tu hermano, ¿no? Sí, es un desnudo solarizado. Muy linda, ¿no? ¿Y esta te acordás quién es, no? Sí, esta era una actriz y modelo mexicana que estaba acá, que vino acá a la Argentina para diversas películas y demás, que es Rosita Montenegro, que le decían Conchita Montenegro. Conchita Montenegro. Es increíble, bueno, para los fotógrafos de hoy, bueno, para los chicos, las cámaras celulares, que estas fotos son hechas con cámaras de estudio, con placas grandes, y seguro que hacía una o dos máximo de cada foto, ¿o no, Ali? Sí, o sea, a nosotros nos llamaba la atención hoy en día porque, o sea, de repente Annemarie, o sea, entraba al estudio con 6 placas, 13x18, que era lo que le sacaba una persona, y bueno, y esos son los resultados. O sea, no era que en ese momento entraba al estudio con dos rollos de 35 milímetros, o sea que son 72 fotos. Yo me acuerdo que una vez, cuando empezaba todo el boom de las cámaras de 35 milímetros y que Annemarie charlaba con algunos colegas, que Annemarie decía, mira, si vos salís a la calle con una cámara con 2 rollos 35 milímetros, que son 72 fotos, y cuando volvés no hiciste ninguna foto como la gente, más vale cambiar de profesión. No, pero en el otro extremo, el grado de control, de luz, de sujeto que tenés que tener para hacer un retrato de estos, con 1 o 2 placas, es increíble. Y después tenemos la cuestión del retoque, ¿no, Ali? Que también es importante, ¿no? Porque esta piel está retocada en el negativo, ¿o no? Ese trabajo que hacía Annemarie durante horas y horas y horas retocándose, no existía el Photoshop, así que había madrugadas que uno se despertaba y Annemarie estaba sentada en el pupitre retocando los negativos uno por uno, que uno lo ve hoy en día, son unos cutis maravillosos, o sea, ojalá todos tuviéramos ese cutis. Sí, sí, el Photoshop. Uno dice que el Photoshop mejora la imagen, pero mira vos. Y la cuestión del retoque negativo para esos fotógrafos de esa generación era muy importante, tenían que dominar esa técnica, ¿no? Bueno, porque era Annemarie aprendió el retoque así fino, justamente con un fotógrafo de la época que era Vilensky y después que fue Schoenfeld. Ahora, incluso si entramos a discusión, yo creo que el volumen que tiene este tipo de retoque a base del lapicito finito y demás, yo creo que ese volumen, un buen Photoshop, no sé si se lo da. Ahí bueno, nos vamos a pelear con muchos colegas. No, sí, deja.
Vayamos a la próxima. Esta, ¿quién es? Esta es ¿Te una acordás? bailarina, sí, es una bailarina, Bianca, una bailarina del Berliner Ballet. Porque esta foto parece un instantáneo, ¿no, Ali? Es increíble. Si está hecha con una placa y todo. ¿No parece un instantáneo? Es increíble. No sé ¿No? si, no. Sí, decí que sí, Ali. Lo que pasa es que es Bueno, bella. esto es fantástico. Contá esta historia. Esta foto es de Federico Heberker, el dibujante argentino que falleció en los años 35, 36, y la llamaron a Annemarie para que fuera a hacer las fotos cuando no en la tumba, cuando estaba en el cajón, Heberker. En el velorio. En el velorio. Le pidieron a Annemarie que fuera al velorio a hacer unas fotos de las manos de Heberker. Y esto es lo que Annemarie hizo, que se ve que después, posteriormente, de haber retocado todo alrededor de tal manera que quedaran nada más que las manos, porque la foto fue hecha dentro del cajón. ¿Cuántos años tenía, te parece, Annemarie, cuando hizo esta Y yo foto? le saqué la cuenta por la fecha de la foto, que tengo la fecha por acá, que Annemarie tenía 22 años. Mira vos. O sea, yo insisto en ese asunto de las manos, que es importante, y que ella tenía esa historia con las manos, y mirá, esto hace parte de esa historia y toda esa visión que tenía. Y es increíble porque vemos las uñas sucias, que el tipo parece que recién acabó de hacer un trabajo, ¿no? Y obviamente, si no te dicen que es un cadáver, no lo sabés, parecen las No. manos de alguien que está vivo. Es Ujú. increíble esto, ¿no? Bueno, esta foto no hace parte de nuestra muestra, por supuesto, la puse porque creo que tenía que ver bien con la historia de Annemarie con las manos, ¿no? Bueno, estas son las fotos de la muestra y más o menos ya estamos hablando hace una hora, Ali. Sí, ya creo que ya está. Ya está, ¿no? No sé qué, Diego, ¿qué te parece a vos? Marina, ¿no vas a decir nada, mi amor? Marina, puedes hacer un comentario. Puedes subirte al escenario. Hola, Hola, hola. Marina. Bueno, me encantó la charla. Annemarie obviamente es de mis favoritas. Me gusta mucho trabajar la obra de ella y trabajarla con Pablo, que es un muy buen representante en Brasil de la obra de ella. Yo lo que propongo, Pablito, es que nos pongamos como objetivo volver a recrear esa muestra tal cual en el MASPI Sí, y en el museo acá en Buenos Aires. Me parece seguro. que cae de obvio. Sí. O incluso presentársela a Sara. Me parece que es una muestra muy importante, que Annemarie fue una pionera y que merecería que nos ocupemos de Seguro, juntar todo el seguro. material, que bueno, seguro que Alicia ya lo tiene porque Frida es así, así que debe tener todo ordenado, impecable, así que bueno, eso, te dejo esa propuesta picando y ya les vamos a avisar a todos cuando lo logremos. Bárbaro, sí, vamos a trabajar, ya estamos trabajando en eso. Me gustó tu corte de pelo, Marina, muy lindo. Gracias, Pablito. Marina y Alicia, viste que recién cuando hablaban de la muestra de cómo estuvo colgada ahí en el club, si hubiéramos hablado 3 años atrás o 5 años atrás, uno lo hubiera visto como una moda o una manera diferente de colgar. Pero hoy, de cómo están colgando los museos, perfectamente podría volver a entrar de esa manera, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, el montaje tiene un diseño de montaje muy interesante, ¿no? Tal vez, como decía Alicia, no es la manera en que mejor verías o podrías apreciar la fotografía, que cuando tiene más aire, más blanco, Totalmente. la aprecias mejor, pero es muy interesante, debe haber sido muy innovador en su momento, ¿no?
Sí, sí, porque al estar todas juntas es como hay mucha información. Y eso como andamios, además, rarísimo, muy, muy Sí. interesante. Alicia, te quería preguntar, contanos cómo era tu madre, cómo estaba en ese momento en los años 50, años 60, cómo ella sentía, o sea, como fotógrafa. ¿Era difícil vivir de la fotografía? Obviamente tenía una pasión porque lo ves en el trabajo, pero a diferencia de hoy, eso es una linda, si podés contarnos algo. Mira, o sea, ella vivió su carrera y fue fotógrafa, y lo que pasa es que estaba todo como muy unido, su carrera como fotógrafa, su vida familiar, la relación con mi padre, que era un intelectual, escritor, y que todo eso fue una amalgama que le sirvió. O sea, Anne Marie se conectó muchísimo con el ambiente por trabajo, con el ambiente del cine, por amor se conectó con el tema del teatro y con el tema de la danza, y a través de mi padre, que era un intelectual que estaba muy ligado a lo que eran los escritores y los pintores de aquella época, Castañino, Basaldúa, Alonso. Entonces, o sea, hubo una especie de, yo podría decir, una excelente amalgama entre los dos, y que nosotros podemos decir que tuvimos el placer de poder disfrutarlos y poder formarnos al lado de ellos. Qué lindo, muy lindo lo que Hay una contás. pregunta que te hacen, Alicia, si cuando haces tus fotografías, ¿reconoces algún detalle que te hace acordar a la obra de Anne o algún aprendizaje de ella? Sí, lo que aprendí de mi madre es ser muy crítica con todo lo que yo hago. Porque en general, o sea, yo no me acuerdo que ella nos haya, ni a mí ni a mi hermano nos haya felicitado por lo que estábamos haciendo, porque siempre de todo lo que le presentábamos se encontraba un pero de algo, y que en ese momento, o sea, en la adolescencia evidentemente nos caía muy mal los peros, pero que yo creo que a esta altura del partido tenemos que agradecernos profundamente que los haya hecho. Y además, o sea, nosotros, o sea, como digo, con mi hermano nacimos dentro de una cubeta, porque prácticamente de una cubeta laboratorio, porque nosotros, o sea, compartimos todo, el estudio, el negocio, la casa y demás, etc. Pero cuando hubo que formarse a fondo, entonces, o sea, nuestros padres nos dijeron, bueno, hacerlo académicamente, y así fue como mi hermano partió a trabajar primero un año a la fábrica Ferus, después a formarse en la escuela alemana de fotografía, después me fui yo a estudiar fotografía en Alemania. O sea, nos dieron toda una cosa muy académica y nos dieron una forma de estudiar, de aprender y poder crear libremente. Ahí preguntan si les tomaba fotografías de chicos a ustedes. ¿Cómo? Si les tomaba fotos familiares, si les tomaba fotos a ustedes, preguntan también. Sí, nos tomaban fotos, sí, nos tomaban fotos a nosotros. Y después, Alicia, y para Pablo también, hay una pregunta, dicen, asumo que Anne fue muy consciente de cuestiones de género y su rol como mujer fotógrafa en un contexto más bien masculino, machista. Si en la muestra del 51 se puede ver una selección de imágenes que tengan cuestiones de género o políticas, que se vea esa cuestión en alguna de sus imágenes. No creo que esté metido dentro de la exposición de aquellas épocas, porque Anne Marie, aparte de tener su archivo de fotos icónicas y toda la parte artística y demás, o sea, posteriormente fuimos descubriendo, o sea, todo un archivo de fotografías de Anne Marie que ella tomaba para sí, que le gustaba, que en general en una época mucho no se interesaban, o sea, no interesó a Anne Marie de mostrarla, y tampoco se interesaron mucho de reconocérselas, que sí, donde hay mucho el trabajo del tema de los viajes por Latinoamérica, la parte, o sea, del cierto drama de cómo se vive en Latinoamérica, la parte, incluso mucha la cosa abstracta, y todo eso fue un archivo prácticamente personal de Anne Marie. Eso es lo que Anne Marie hacía los fines de semana cuando se iba de viaje, que siempre salía con una cámara al hombro.
que no es la cámara que ella utilizaba en el estudio, porque en el estudio utilizaba las cámaras grandes. Ali, una observación sobre esas fotos. Eso realmente fue un cuerpo de fotografías que quedó en segundo plano en el trabajo de Annemarie, pero que es muy importante. Yo Es creo que excelente. ella fotografaba con una Hassel o una cámara No, ella, cuadrada. primeramente, o sea, ella tenía una cámara 35 milímetros de aquellas épocas, que no me acuerdo mucho el nombre, si no Sí, me equivoco, está acá en algún placar. Pero si no, después tenía la famosa la Rolleiflex, Rolex, ella la andaba con la Rolleiflex. Rolleiflex, y después en el último tiempo sí andaba con la Leica. Y esas fotos, perdón, y ella hizo una muestra en la Universidad 3 de Febrero, ¿es eso? Sí, en la Utrecht. Bueno, ese libro que hicieron, para mí fue una sorpresa porque ahí hay muchas fotografías que podrían estar en todas las muestras de los fotoclubs que hicieron acá. O sea, era una fotografía donde ella se soltaba más, o sea, no era una fotografía que la hacía para ella. Que eso todavía es algo que todavía hay que mirarlo con otros ojos, ¿no? Porque es muy importante No, ese ese material es serie. una maravilla. Sí. O sea, en cierta manera decimos un poco, es otra Annemarie. Sí. Bueno, queremos, para ir cerrando, ¿quieres decir algo, Pablo, para cerrar? Y luego Alicia. No, yo lo que quiero es agradecerte a vos, agradecer a la organización de la feria, a Marina, que es una querida, Alicia y Annemarie Enrich por haber existido. Y bueno, y la posibilidad de hablar de ella. Espero que con el tiempo cada vez más podamos mostrar su trabajo acá. Y bueno, eso es, agradecerle a todos, en fin. Alicia. Nada, agradecer nuevamente la presencia, agradecer a Buenos Aires Fotó, que nos inunda hoy en día con los Zooms y con todo lo que hay que ver y demás, etcétera. Y lamentablemente que uno no puede estar paseando por Buenos Aires Fotó y fotografiando las cosas que a uno le gustan. O sea, uno lo ve y después desaparece. Es verdad. Yo por un lado, por eso les pido disculpas a toda la audiencia por la cantidad de emails que mandamos. La verdad que este trabajo virtual, ¿no es cierto?, de plataforma, nos ha hecho trabajar mucho más que de otra manera. Sí. Y realmente queremos que lo sientan, queremos que realmente sea una feria que es vibrante y que uno va aprendiendo. La verdad, Alicia y Pablo, los quiero agradecer. Alicia, te quiero agradecer mucho porque fue una manera muy linda de conocer a Annemarie Henrich, porque todos la conocemos en fotografía, pero escuchar los cuentos y todo, yo creo que muchos más cuentos que eso en otro momento nos vas a contar, debe haber más cosas más lindas todavía. Y bueno, con esto ir cerrando, agradecer a toda la audiencia que nos acompaña, invitarlos a que entren a la plataforma de Buenos Aires Foto, tienen la posibilidad de ver todas las galerías, hay mucho material, está la sección de Playroom, que es la sección curada, hay todas las conversaciones que estuvimos armando, que deben ser más de 30, todas están editadas, todas se pueden ver cuando ustedes quieran, realmente hay una actividad muy fuerte, el tema del cineclub. O sea, fue un desafío muy lindo para todo el equipo de la feria y estamos todos muy entusiasmados y muy involucrados en que esto funcione y en seguir trabajando para lograr posicionar el mercado en la fotografía y en todo. Así que a todos, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Y gracias, Marina. Un beso enorme. Gracias, Diego. Gracias. Chau, chau. Hasta Gracias. luego. Chau, chau. Hasta luego.